En las alturas milenarias del Perú, entre nubes que rozan las piedras y selvas que engullen los caminos, se oculta un misterio que lleva más de 4 décadas sin resolverse. Un joven estadounidense, apasionado por la historia antigua, desapareció sin dejar rastro una mañana cualquiera de 1982. Su nombre era Michael Reynolds. Tenía 27 años, y su obsesión lo había llevado hasta uno de los lugares más enigmáticos del planeta, Machu Picchu. No era un turista común, no buscaba selfies ni postales, buscaba algo más profundo, algo que, según él, se encontraba enterrado en la bruma de los Andes. Estaba convencido de que allí, entre las piedras de los incas, existían verdades que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. Lo último que se supo de él fue una frase pronunciada al borde de un sendero inexplorado. Voy a explorar por aquí. Nos vemos al mediodía. Nunca volvió. Durante días, semanas, incluso meses, su nombre fue repetido en radios locales, mencionado en periódicos, buscado entre lianas y quebradas. Pero la montaña guardó silencio, y con el tiempo, el caso fue olvidado por muchos, por todos, menos por sus padres, menos por los que lo amaron, menos por aquellos que, año tras año, siguieron esperando una señal. 18 años más tarde, en el año 2000, la selva devolvió una respuesta. No fue un cuerpo, no fue un esqueleto. Fueron vestigios, objetos, fragmentos de una presencia y, sobre todo, una libreta. Una libreta cubierta de barro y tiempo, con frases a medio escribir, con símbolos que nadie pudo descifrar del todo, con una anotación que lo cambiaría todo. Alguien me sigue desde hace días. Desde entonces, el caso Michael Reynolds se convirtió en una mezcla inquietante de desaparición real, mito moderno y enigma antropológico. ¿Qué fue lo que Michael encontró en Machu Picchu? ¿Y por qué nunca regresó? Un rompecabezas aún incompleto. Una historia que exige ser contada. Una pregunta que sigue flotando entre la niebla. Esta es su historia. Y quizás también sea un eco de todas aquellas otras historias que la tierra se traga sin pedir permiso. Michael Reynolds no era un joven cualquiera. A los 27 años ya había recorrido más de la mitad de América Latina, estudiando los rastros de civilizaciones antiguas como quien sigue una voz lejana. Nacido en Pasadena, California, había crecido entre libros, mapas y conversaciones profundas con su padre sobre imperios caídos, profecías perdidas y culturas que desaparecieron sin dejar explicación. Desde pequeño, le fascinaban las culturas precolombinas. Mientras otros niños jugaban con autos o superhéroes, Michael dibujaba pirámides, caminos de piedra, rostros tallados en roca. En su habitación había un póster gigante de Machu Picchu. Lo miraba cada noche como quien contempla una promesa. Sus amigos lo llamaban el arqueólogo del futuro. Pero él se corregía con una sonrisa. No soy arqueólogo, decía. Solo quiero entender lo que el mundo ha olvidado. En la Universidad de California, se especializó en historia antigua, y su tesis giraba en torno a una teoría poco común, que los incas habían dejado mensajes cifrados no solo en su arquitectura, sino en la disposición de sus ciudades respecto al cosmos. Estaba convencido de que Machu Picchu no era solo un sitio ceremonial. Era un código, una llave, un punto de conexión entre el mundo físico y algo más. Michael no solo estudiaba con fervor, también registraba todo en una libreta de tapas negras que llevaba a todas partes. Escribía como si cada frase fuera importante. Dibujaba figuras geométricas, mapas, animales, estructuras, símbolos. Sus apuntes parecían más un diario de campo que un cuaderno de estudiante.
Para él, cada línea era una pieza del rompecabezas. Y en el centro de todo, siempre estaba Machu Picchu. En julio de 1982, luego de meses de investigación y ahorro, Michael compró su pasaje. No era un viaje improvisado. Había hecho contactos con arqueólogos en Cusco, leído documentos en quechua antiguo y conseguido permisos para recorrer zonas menos transitadas. Sus padres intentaron persuadirlo de postergar el viaje, pero él solo respondió una frase: si no voy ahora, la llamada se va a apagar y no sé si volverá a escucharla. Su novia, Emily, lo acompañó hasta el aeropuerto de Los Ángeles. Se abrazaron largo tiempo. Él le entregó una copia de su cuaderno, una especie de duplicado emocional, como lo llamó ella más tarde. Se prometieron escribir. Se prometieron esperar. Ya en Perú, Michael no tardó en adaptarse. Llegó a Cusco a mediados de agosto y se integró rápidamente a un pequeño grupo de viajeros con intereses similares. Allí conoció a Claire Dubois, una geóloga francesa de 30 años, con quien compartió largas charlas sobre rocas sagradas y líneas de energía. También a José Cárdenas, fotógrafo peruano que recorría el país documentando rituales ancestrales. Y a Mario Quispe, un guía local con un conocimiento casi intuitivo de los caminos incas. Juntos, planearon una expedición a Machu Picchu, no por la ruta turística, sino por una que conectaba zonas poco exploradas de la selva con antiguos senderos secundarios. Claire lo describió así años después. Michael no era un líder tradicional, pero todos lo seguíamos. Tenía esa calma que da seguridad, una mirada que parecía anticipar lo que iba a suceder. El 16 de agosto, el grupo llegó al pequeño pueblo de Aguas Calientes. Allí se mezclaban los sonidos de los vendedores ambulantes con la bruma de la selva y el rumor del río Urubamba. Era un lugar de tránsito, de espera, pero también de presentimiento. Michael pasó la tarde revisando su equipo: una cámara Kodak con rollo virgen, una brújula de latón, una cantimplora y su inseparable libreta negra. Se le veía tranquilo, casi feliz, como si algo le dijera que estaba cerca de descubrir lo que tanto buscaba. José lo vio sentado bajo un árbol, dibujando un conjunto de espirales. Cuando le preguntó qué eran, Michael respondió: son caminos, pero no caminos de piedra, caminos de intención. Aquella noche se acostó temprano. No habló demasiado. Solo dejó su mochila lista junto a la cama, su cuaderno guardado en el bolsillo interior de la chaqueta y la brújula sobre la mesa, apuntando al noreste. A las 5 de la mañana del 17 de agosto, Michael fue el primero en levantarse. No desayunó, solo tomó un sorbo de agua, ajustó las cintas de su mochila y salió. Lo esperaban los cerros cubiertos de niebla, las ruinas milenarias y algo más, algo que ni él mismo habría podido anticipar. Esa madrugada, sin saberlo, Michael dio su último paso dentro del mundo conocido. El amanecer del 17 de agosto de 1982 fue brumoso y húmedo. La niebla descendía lentamente por las laderas andinas, como si una cortina blanca se desplegara con intención. A esa hora, cuando los turistas aún dormían y el pueblo apenas despertaba, Michael ya caminaba por los bordes del río Vilcanota, en dirección a Machu Picchu. El grupo se reunió en las primeras curvas del camino inca. Mario, el guía, lideraba con paso firme. Claire y José caminaban detrás, cargando sus equipos. Michael, sin embargo, parecía distraído. No por falta de atención, sino por un tipo de concentración más profunda. A veces se detenía. Se agachaba para mirar una piedra, para anotar algo, para hacer una marca en su libreta. A mitad de camino,
ya en una zona donde el sendero se bifurcaba en ramales poco transitados. Michael se detuvo frente a una encrucijada. Se volvió hacia sus compañeros y dijo: «Voy a explorar un sendero lateral. Me parece que baja hacia una quebrada. Tal vez conecte con otra entrada. Nos vemos al mediodía en Intipunku». Intipunku, la Puerta del Sol. El punto alto, desde donde se divisa por primera vez la ciudadela de Machu Picchu. Un lugar simbólico de llegada. Pero Michael nunca llegó. José fue el último en verlo con claridad. Recordaría para siempre la imagen de Michael ajustándose la mochila, mirando hacia el ramal cubierto de vegetación y desapareciendo con paso decidido. Después de que Michael se separó del grupo, el tiempo pareció dilatarse. Claire, entre resoplidos por la altura, dijo haberlo visto desde lejos cruzar un pequeño puente de madera deteriorado por el tiempo y la humedad. Mario, más adelante, afirmaría que lo observó desviarse por un sendero cubierto de enredaderas, uno que no figuraba en los mapas comunes. Era como si lo llamaran desde dentro de la selva, declaró años después. José, que cargaba una cámara de carrete y una pequeña grabadora, aseguraría que a las 11:42 de esa mañana escuchó un sonido particular, el clic metálico de una Kodak activándose, seguido de un leve murmullo. Era Michael. Estaba grabando algo, pero no logro recordar si lo vi o solo lo escuché. En ese momento, el bosque se sentía diferente, más denso, más silencioso, como si algo o alguien lo observara desde dentro. El sonido del viento, el canto de las aves, el crujir de ramas secas. Y luego, nada. Solo un silencio que no era paz, sino advertencia. Y el recuerdo persistente de un último clic, como el eco de algo que se cierra para no abrirse nunca más. Al llegar a Intipunku, el grupo se instaló en una pequeña plataforma de roca, esperando a Michael. El reloj marcaba las 12, luego la 1:30. Las sombras comenzaron a cambiar de dirección. «Debe haberse entretenido en el camino», dijo Claire, sin demasiada preocupación al principio. «O se perdió», añadió Mario, frunciendo el ceño por primera vez. A las 2 de la tarde decidieron volver sobre sus pasos. No había señales, no huellas, no respuestas. Al atardecer, la preocupación se convirtió en alarma. Y cuando el sol desapareció detrás de las montañas, la inquietud dejó paso al miedo. Fue entonces cuando hallaron algo. Una mochila apoyada contra una roca, parcialmente cubierta por hojas. No era la de Michael, pero parecía haber sido manipulada. Estaba vacía, sin documentos, sin agua. Solo una cuerda y un pequeño trozo de papel rasgado, ilegible. El grupo regresó a Aguascalientes esa noche sin hablar. Nadie sabía qué decir. Nadie quería pronunciar lo que ya comenzaban a temer. Michael Reynolds se había desvanecido. No en una ciudad, no en una ruta, sino en el corazón mismo de uno de los lugares más sagrados y enigmáticos del planeta. Y así comenzó un enigma que atravesaría décadas. Un rompecabezas sin piezas suficientes. Un vacío que no solo afectaría a su familia, sino que comenzaría a expandirse lentamente, como una grieta silenciosa, dentro de la historia misma de Machu Picchu. La noche del 17 de agosto de 1982, Aguascalientes se transformó. Donde antes había música y comerciantes, solo quedó un silencio áspero, cargado de preguntas. El guía Mario hizo la denuncia esa misma noche. A la mañana siguiente, las autoridades locales activaron el protocolo de búsqueda. Un pequeño escuadrón de policías rurales, algunos bomberos de Cusco y varios voluntarios del lugar se ofrecieron para el operativo. La noticia de un turista desaparecido en los alrededores de Machu Picchu corrió rápido.
pero sin el dramatismo que vendría después. Al principio, se pensó que se trataba de una desorientación común, algo solucionable. Después de todo, la selva es traicionera y muchos turistas se han extraviado momentáneamente. Pero lo de Michael no sería momentáneo. Los helicópteros llegaron al segundo día. Sobrevolaron la zona con lentitud, peinando los valles y quebradas con cámaras de largo alcance. Equipos con perros rastreadores se desplazaron por las sendas conocidas. Incluso se convocó a geólogos que pudieran interpretar posibles caídas o derrumbes recientes. Pero no había nada. Ni una huella, ni un trozo de ropa, ni un grito en la distancia. 4 días completos de búsqueda, 48 horas de rastreo intensivo y ni una sola pista. Como si Michael Reynolds se hubiera desvanecido no en la espesura, sino fuera de este mundo. La noticia llegó a Los Ángeles el 5.º día. Un llamado en mitad de la madrugada rompió la rutina de los Reynolds para siempre. Su madre, Evelyn, entró en estado de conmoción. Su padre, Howard, tomó el primer vuelo a Perú. En menos de 72 horas, ambos estaban en Cusco, golpeando puertas, firmando papeles, exigiendo respuestas. Pero las respuestas no llegaban. Frustrados por la lentitud burocrática y la falta de coordinación entre autoridades, decidieron apelar a algo más poderoso: la opinión pública. Publicaron una carta abierta en los principales periódicos de Cusco, también en diarios estadounidenses. Una carta breve, pero desgarradora. Los incas decían que la tierra no se posee, se honra. Pero esta tierra, esta sierra milenaria, nos arrebató lo más preciado, a nuestro hijo, a Michael, y no descansaremos hasta traerlo de vuelta a casa. Las palabras resonaron, primero entre la gente, después en los medios. Por primera vez, la desaparición de Michael dejó de ser un incidente aislado. Se transformó en un símbolo, un enigma que desafiaba la lógica y que, como las antiguas leyendas, parecía envolver todo con un halo de lo inexplicable. Con los días, la esperanza se convirtió en obsesión. Los Reynolds financiaron expediciones por su cuenta, contrataron guías, traductores, expertos en selvas y, sobre todo, se concentraron en un detalle inquietante. Michael se había desviado, no por error, sino por elección. Ese sendero cubierto de enredaderas no era parte del circuito oficial, y nadie, ni siquiera los guías locales, se animaba a explorarlo a fondo. Zona pesada, decían. Lugar de nieblas antiguas, murmuraban otros. Durante semanas, el equipo avanzó por caminos secundarios. La vegetación se volvía cada vez más densa, la lluvia incesante, el barro profundo y los mapas inútiles. La selva parecía moverse con vida propia. Los árboles susurraban con el viento. Los ríos cambiaban de forma. Las marcas hechas un día desaparecían al siguiente. Era como si la montaña jugara a borrar todo rastro, como si ocultara, no por accidente, sino por voluntad. Un guía local, curtido por años de caminatas solitarias, dijo algo que luego nadie olvidaría. Esa zona no quiere ser encontrada. La montaña a veces se traga cosas y no siempre las devuelve. A los 40 días de búsqueda, la policía peruana redactó un informe final. La conclusión fue breve y devastadora. Extraviado en terreno inhóspito, presunto fallecido. Para los padres, fue una sentencia de muerte sin cuerpo. Para los medios, el caso se apagó. Y para las autoridades, simplemente se cerró. Pero no para todos. Cada año, en agosto, la familia Reynolds volvía a encender una vela con la foto de Michael en el centro. Volvía a enviar cartas, a revisar diarios, a escribirle al consulado, a contactar exploradores. En Cusco, algunos aún lo recordaban.
Otros preferían no hablar. Y entre los viejos quechuas empezaron a surgir versiones que hablaban de espíritus protectores, de sitios prohibidos, de viajeros que entraban en el mundo del Apus y ya no volvían. La desaparición de Michael dejó de ser solo un caso policial. Pasó a formar parte del folclore, de lo que no se explica, de lo que no se puede nombrar sin que tiemble algo en el aire. Michael no volvió, pero su ausencia nunca se fue. Marzo del año 2000. Han pasado 18 años desde la desaparición de Michael Reynolds. 18 inviernos sin respuestas. 18 veranos de preguntas sin eco. Ese mes, una expedición del Instituto Amazónico Andino se adentra en una zona remota de la selva peruana, al noreste del circuito turístico tradicional. Su objetivo no tiene nada que ver con misterios. Buscan catalogar especies botánicas endémicas, pero el destino, o algo más, tenía otros planes. La humedad lo cubre todo. Cada hoja respira. Cada raíz se retuerce bajo el barro como si escondiera secretos. Las botas de los expedicionarios se hunden a cada paso. El machete avanza con dificultad, abriéndose camino entre helechos y lianas espesas. La cámara documenta cada avance. Todo parece rutinario, hasta que no lo es. Uno de los botánicos, mientras toma muestras, al pie de un promontorio natural cubierto de raíces entrelazadas, detecta una forma extraña. No es una planta, ni un nido, tampoco una roca. Es una estructura. Una elevación hecha con piedras alineadas de forma demasiado simétrica para ser natural. Piedras planas, dispuestas en forma circular, algunas recubiertas de musgo, otras semi-hundidas en la tierra. El grupo se detiene. Se hace el silencio. Y entonces aparece ella. Una mochila de tela, raída por el tiempo, con los bordes deshilachados y cubierta parcialmente por hojas y hongos. Dentro dormía una historia que llevaba casi 2 décadas esperando ser contada. Al abrir la mochila, los exploradores descubren una libreta de notas. Las páginas, amarillentas y húmedas, muestran signos de haber sido escritas a mano con esmero. Muchas palabras ya no pueden leerse, pero algunas sí. Algunas frases atraviesan el tiempo con la fuerza de un grito congelado. En una de las últimas páginas puede leerse con claridad: alguien me sigue desde hace días. No es un animal, lo sé. Otra página más atrás dice: esta no es la ruta que marqué en el mapa. Hay símbolos que no entiendo. He soñado con cantos. La libreta está firmada, en letra firme, aunque desordenada por el apuro. Michael R. 17 de agosto de 1982. Junto a la mochila hay más objetos. Una cámara Kodak antigua, rota. Parece haber sufrido un impacto. La lente está astillada. La tapa trasera, colgando por un solo remache. Una brújula metálica, oxidada pero todavía intacta. Su aguja gira lentamente, como si dudara del norte, como si la selva la confundiera también. Y un tercer objeto, el más desconcertante. Una figura tallada en piedra, del tamaño de una mano. Forma irregular, aspecto primitivo. Pero lo que llama la atención no es su forma, sino el símbolo en su centro. No es inca, no es precolombino reconocible. Tampoco se parece a iconografías mapuches, aymaras, ni amazónicas. Es otra cosa. Un antropólogo que formaba parte de la expedición lo diría años después en una entrevista: nunca vi nada igual. No se relaciona con ninguna cultura conocida. Es como si perteneciera a una civilización que no tenemos registrada, y sin embargo, se siente antiguo. Las imágenes de ese símbolo, ampliadas en cámara lenta, recorren las redes, aparecen en foros, se imprimen en revistas de misterio, se convierten en el nuevo corazón del enigma Reynolds. La libreta, la cámara y la figura de piedra
Son llevadas a Lima para ser analizadas por un equipo forense y un laboratorio de datación. El análisis de hongos y musgos, junto al estudio del desgaste de los materiales, arroja una conclusión escalofriante. Todos los objetos fueron depositados en ese lugar entre los años 1984 y 1990, es decir, 2 a 8 años después de la desaparición de Michael. Pero sí desapareció en 1982. ¿Quién dejó esos objetos allí después? ¿Michael seguía vivo? ¿Alguien más los trasladó? ¿Estuvo deambulando por la selva durante años antes de caer? ¿O fue capturado? La hipótesis del abandono accidental se descarta. Los objetos fueron colocados con cuidado. La figura de piedra estaba en el centro del altar, como si alguien o algo la hubiera depositado ahí con una intención. Un lugar que no parecía elegido al azar, sino preparado. La reapertura del caso es inevitable. Los padres de Michael, ya ancianos, vuelven a hablar con la prensa. El misterio resurge con más fuerza que nunca. Lo que parecía un caso cerrado, ahora abre una puerta más profunda, más antigua y quizás más peligrosa. Tras el hallazgo, la comunidad científica reacciona dividida. Algunos arqueólogos se centran en la estructura de piedras. ¿Era un altar ceremonial? ¿Un refugio improvisado? ¿O un punto de encuentro ritual olvidado por el tiempo? Un experto en culturas preincaicas propone una teoría audaz. Reynolds pudo haber tropezado con un sitio que nunca debió encontrar. Algo que no está en los libros. Un lugar que aún mantiene su sacralidad entre las montañas. Quizás no fue solo un altar, sino un umbral. Y cruzarlo tuvo consecuencias. Se hacen recreaciones gráficas, se proyectan mapas de rutas secundarias, se sobreponen símbolos. Todo apunta a una conclusión inquietante. Michael pudo haber encontrado algo que nadie debía ver. En las aldeas cercanas, donde aún se habla quechua y se camina con respeto ante cada piedra, las versiones son otras, más viejas, más místicas. Un anciano descendiente de los chamanes locales explica: las montañas tienen ojos. Hay lugares donde el tiempo no funciona igual. El que entra sin permiso no siempre regresa. Hablan de la madre montaña, una fuerza viva, protectora y celosa. Cuentan que a veces la tierra misma devora a los curiosos, no por castigo, sino por equilibrio. Porque hay misterios que deben permanecer ocultos. Y hay una frase que se repite en boca de varios ancianos. Reynolds fue llamado y luego escondido. En Internet, el caso se vuelve viral. Foros de misterio, videos caseros, documentales independientes. Surgen teorías que cruzan lo histórico con lo esotérico. Algunos afirman que Michael descubrió un artefacto antiguo relacionado con una tecnología perdida. Otros sugieren que el símbolo en la piedra pertenece a una hermandad ancestral que protege secretos de civilizaciones anteriores a los incas. Incluso hay quienes vinculan el caso con experimentos militares secretos o con sectas que operan en la zona desde los años 70. Una voz distorsionada en un video subido en 2004 dice: la figura de piedra no fue tallada por humanos. Lo saben. Por eso cerraron el caso tan rápido. Michael no desapareció. Fue retenido. La línea entre verdad y delirio se vuelve borrosa. Pero el misterio crece. Mientras las teorías se multiplican, los padres de Michael siguen envejeciendo sin respuestas. La madre, en una entrevista para una cadena norteamericana, dice: han pasado casi 2 décadas desde que se lo tragó la montaña. Y aún espero. No tengo miedo. Lo que tengo es una ausencia que me habla cada día. Si alguien lo ve, si alguien sabe algo, dígale que lo seguimos esperando.
El caso de Michael no es único, o al menos eso parece. Se repasan otros casos registrados en Sudamérica entre los años 70 y 90. Un explorador francés desaparecido en la selva del Petén, Guatemala. Un arqueólogo brasileño extraviado en la cuenca del Amazonas. Una joven antropóloga sueca cuyo equipo fue hallado, pero nunca su cuerpo, en Bolivia. Todos tenían algo en común. Habían salido de las rutas oficiales. Todos buscaban algo más. ¿Existen puntos ciegos en el continente donde la historia se pliega sobre sí misma y oculta lo que no debe revelarse? Hay lugares que no fueron hechos solo para ser visitados. Fueron creados para recordar, para proteger, para advertir. El vínculo entre el ser humano y lo sagrado se pierde a menudo en el ruido del turismo y la modernidad. Pero en el fondo de la selva, en lo profundo de la piedra, hay algo que sigue latiendo. Quizás Michael tocó ese corazón, y por eso nunca volvió. ¿Dejó Michael su libreta porque estaba en peligro o porque sabía que sería encontrado? ¿Quién colocó esos objetos años después? ¿Por qué esos símbolos no incas? ¿Sigue vivo, de algún modo, como mito, como leyenda, como historia aún por escribirse? Michael desapareció, pero su historia sigue viva, en cada hoja de su libreta, en cada símbolo que aún no comprendemos, en cada silencio que retumba entre las montañas. Porque hay desapariciones que no son el final, son solo el comienzo de un misterio que aún nos llama por nuestro nombre. Si esta historia te conmovió, si te dejaste llevar por el misterio que rodea Machu Picchu y el caso de Michael Reynolds, suscríbete a Archivo del Misterio, activa la campanita y viaja con nosotros a los lugares donde el pasado aún guarda voces sin contestar. Porque cada historia perdida merece ser contada.